La puerta de las reencarnaciones. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Sara Gilgulin de Ari. Este es el último del libro de las 8 puertas que él escribió. No es importante que no comencemos en el orden que es correcto, o sea, primero el primero, luego el segundo y etcétera, hasta abordar finalmente a las puertas de las reencarnaciones. Aquí existe un principio, Ein Mukdam o Meujar Ba Torah. No hay tarde ni temprano en la Torah. Ya he señalado esto varias veces, afirmando que no importa dónde uno empiece en la Cábala, desde el principio mismo con el Letz Chaim o con algún otro libro. Por supuesto que se necesita contar con cierto nivel para tocar determinado libro, en un sentido, claro, así como un niño estudiante no se sienta en el auditorio de una universidad. Existe cierto requerimiento o demanda, por supuesto, para ser capaz de tener permitido tocar algo en lo espiritual. Creo que la mayoría de ustedes ya lleva más de 7 años en la Kabbalah. Hemos aprendido mucho entre todos. Dentro de unas cuantas lecciones, Be'erat a Hashem, o sea, con la ayuda de Hashem, habremos terminado todo el libro primero del Zohar. El primer libro del Zohar que estudiamos es la clave para todo el Zohar y para la Cábala. En realidad, todas las fuentes espirituales es, en un segundo, libro sagrado. Así que ya contamos con una cierta base. Y ahora ha llegado el momento de comenzar con esta obra maestra de mi gran maestro. No solo usted tiene que estar preparado para este libro, sino que yo también tengo que estar muy listo. ¿Quién soy yo para decir que soy capaz de hacer esto? Pero en silencio en el espíritu, el Ari me susurró al oído que empezara a dar las lecciones de Sara Gilgulin. Le respondí que mis dudas se habían disipado, y entonces me dijo que era el momento de comenzar. Pero ¿quién en el mundo entero es capaz de manejar y enseñar esta obra maestra del Sara Gilgulin? No hay nadie. Cuando digo nadie, me refiero a mí mismo, ya que todavía no estoy a la altura de esta tarea. En el espíritu es como si el Ari me hubiese apoyado y dicho, te voy a guiar, voy a seguir apoyándote. Por dentro tuve una sensación, ¿cómo decírselo? Para que se formen una idea del propósito de mi gran maestro, era como si me colocara en la cima de una gran roca y me dijese, bucea y salta ya. Había un abismo debajo de mí, y un gran océano, y cuando miré hacia el horizonte, no había horizonte a la vista. ¿Dónde estaría yo de la tierra? No había orillas, debajo de mí solo habían rocas y mar. No había lugar hacia la tierra. Delante de mí solo había un mar infinito. Era como bucear y no salir con vida. El Ari vio la confusión en mí, y me dijo algo así como, salta, yo voy a ser tu salvavidas, tu rescatador. Yo estaré contigo y juntos lo haremos. Teniendo en cuenta mi total confianza en mi gran maestro, decidí aceptar su propuesta, porque no se trata de una confianza por debajo de mi entendimiento, sino por encima de éste. Además es que he tenido muchas experiencias en el pasado y al día de hoy, que me ayudaron a aferrarme a mi gran maestro. Una y otra vez me rescató, por lo que decidí aceptar su propuesta. Esta es mi manera de estar listo para comenzar con esto, con esta obra, que está por encima de toda la comprensión de la humanidad y también por encima de mi propia cabeza. Aún así vamos a empezar con el curso. Estudiando el Sara Gilgulin, esto requiere una gran calidad de autoaprendizaje. Voy a explicar solo un poco durante este curso. Haré lo que tengo que hacer, pero no voy a explicarles demasiado, porque mi tarea no consiste en quitarle el trabajo personal a ustedes. Mi intención es señalar solo lo estrictamente necesario para animarles a continuar la búsqueda de las respuestas. Hay muchos nombres utilizados en este libro. El Ari tomó los nombres de la Torá y cada nombre está conectado a una historia. La Torá es contada en historias y cada palabra es el nombre de Hashem. Sabemos esto, pero también es importante saber qué tipo de carácter haría en la Torá, porque sabemos que el Balaam, el faraón, Mosé y otros son todos nombres de Hashem. Ellos no son personas, sino que los vemos desde el exterior. Sara, Rebeca, Jacob. Es necesario saber quiénes son y cuál es la historia que se cuenta acerca de ellos. Vamos a tratar de hacer un registro por el orden alfabético mientras le elaboramos este libro. Pero también, cuando nos encontremos con un nombre, por ejemplo el Balaam, entonces vamos a encontrar una llamada a pie de página con una explicación de la Torá acerca de este personaje. Confiamos en que de esta manera estamos ayudando a todo aquel que estudia por su cuenta. Berat Hashem, vamos a escribir un libro electrónico que le dará la información adicional sobre los nombres que encontramos en el Sara Gilgulin. Usted será capaz de utilizarlo inmediatamente sin tener que buscar información sobre un personaje.
Esta introducción debe de ser suficiente para empezar con el libro. Lituadja kibiti Adonai, he esperado por tu salvación, Adonai. Introducción 1. Y vamos a empezar con lo que han dicho los especialistas de la Torá, que hay 5 nombres dados al nefes, al alma del ser humano, a la parte inferior, al componente nefes. El Ari se refiere tanto a nefes como a uno de los 3 componentes del alma, o bien usa el término para referirse al alma del ser humano. Esto ya lo veremos. Y este es su orden, desde abajo hacia arriba, el nefes. Escribe los 5 componentes con doble apóstrofe para indicar el valor numérico. El nefes, el ruaj, la nesama, hayá y yejida. Él nos menciona los 5 componentes que tiene el alma, que llama nefes. Vamos a ver por qué la denomina nefes y estos 5 componentes que también tiene el nefes. También existe ruaj, que tiene 5 componentes, y nesama, que tiene 5 componentes. Pero ahora estamos hablando sobre el nefes. Por cierto, que los nombres aquí mencionados no son utilizados en forma casual. Ubeiz también es otra expresión para la coincidencia o casualidad. En realidad se trata de la expresión Ubeiz damen, accidentalmente y al azar. Vamos a traducírselo así. Es muy bueno lo que él nos dice aquí. Mire lo que nos da al principio de este libro, en la primera introducción, el principio fundamental. Y sabe que el ser humano es el espíritu ruaj que está dentro del cuerpo guf y que el cuerpo es como una cubierta del ser humano y no es el ser humano mismo. Ugmo se al-katub. Esta expresión se usa cuando se cita una frase de la Sagrada Escritura. Y como está escrito en la Sagrada Escritura, sobre carne de un hombre cualquiera no debe derramarse. Semos Éxodo 30:32. Que el ser humano no se oculte o esconda detrás de su carne. Es decir, ya que en el lenguaje de la Torá esto es muy breve, pero lo he traducido un poco de la forma descripta, y esto es suficiente por ahora. Dice, sobre la carne de un hombre cualquiera no debe derramarse, y como está escrito en el Zohar, en el capítulo de Bereshit Génesis, página 2072, línea 10 después del punto. Dice, tenemos que seguir totalmente concentrados aquí, para no perdernos nada. Y se sabe que el ser humano conecta con los 4 mundos que hay que son de Abia, que son Asilut, Bria, Yesira y Asia, 4 mundos. Ya hemos estudiado esto antes. Los mundos son la parte exterior de la creación y el ser humano es la parte interna de la creación. Mire lo que nos dice. Y se sabe que el ser humano conecta estos 4 mundos de Abia, parte externa de la creación, entre sí, los conecta. Y por lo tanto es obvio que dentro de este habrá partes de los 4 mundos, y estas partes serán denominadas con cada uno de los 5 nombres aquí mencionados anteriormente, que se dicen Naranjai, Nefer Ruach, Nesama, Hayá y Yehida. 5 nombres, como será explicado. Y el ser humano no será digno de recibirlos a todos ellos a la vez, solo de acuerdo a sus propios méritos de él. Las luces, los poderes de Nefes, Ruach, Nesama, Hayá y Yehida. Y al comienzo se toma la primera parte, la parte más tosca, que esta parte más tosca se denomina en el Nefes. Después, cuando sea más digno, entonces recibirá lo denominado Ruach. Escribe aquí en el Zohar. Dice, como se explica, que en unos pocos lugares en el Zohar, por ejemplo en el capítulo de Beiji, un capítulo de la Torá que explica en el Zohar, que dice que, y también en el capítulo de Trumá, y en particular en el de Mispati, en la página 9472, Amud Bet significa la segunda página de estas listas, y esas son sus palabras. Ven y mira que al ser humano le es entregada el nefes cuando él nace. Al ser humano le es entregada el nefes cuando nace. Y después de esta explicación, es necesario que le haga conocer un poco más de lo que se dice más arriba. Y la cuestión del Naran, el Nefes, la Ruach y la Nesama, 3 luces, que se dice Haluká de Rabanán, significa literalmente una parte de nuestros especialistas de la Torá, pero esta explicación se utiliza también refiriéndose al hijo de un rabí o a una persona que es espiritual, que es un estudiante especialista en Torá.
Dice, la cuestión del Naran se explica en detalle en la puerta de las 4 puertas de los Pesukim. Esto de Pesukim es un libro de la serie de 8 puertas que escribió Lari, uno de los 8 libros del Sara Psukim, de la palabra Pasuk, una frase de la Sagrada Escritura. Es un libro sobre las frases de la Sagrada Escritura, de la Torá, el Tanaj, los profetas y las escrituras desde un punto de vista cabalístico. En la frase que dice que también su madre le hacía un manto pequeño, acerca de Samuel cuando todavía era un niño y quien luego se transformó en uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, Samuel 1, 2:19, o sea, Aleph 2:19. Dice, 2 libros de las Sagradas Escrituras llevan su nombre, Samuel 1 y Samuel 2, y ahora nos va a explicar lo que se dijo antes acerca del Naran, el Nefesh, el Ruach y la Nesamá, los 3 compartimentos más pequeños del alma. Sabe que todas las Nefashot es el plural del Nefesh, son solo todas del mundo primero de Asia, pero todas las Ruachot, o sea, plural del Ruach, segundo, son solo del mundo de Yesirá, segundo mundo, el Ruach del segundo mundo de Yesirá, y que todas las Nesamot, plural de Nesamá, son solo del mundo de Bria. Las Nesamot vienen de Bria. Estos son los lugares en los mundos de los cuales provienen los 3 compartimentos llamados Naran, Nefesh, Ruach y Nesamá. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen los 5 compartimentos, preste atención aquí, del alma, que es llamada el Naran, sino que solo tienen una parte, y esta parte proviene del mundo de Asia. La mayoría de las personas solo tienen una parte que viene del mundo de Asia, del primer mundo. O sea, que solo tienen algo del Nefesh. Escucha atentamente lo que nos está diciendo, que también es muy interesante lo que nos dice en la línea 26. Dice, ellas no tienen las 5 partes denominadas el Naran. Sería de esperar que dijera las 5 partes de Naranjai, Nefesh, Ruach, Nesamá, Hayá y Yehidá, las 5 luces, pero dice solo Naran, Nefesh, Ruach y Nesamá. Entonces tenemos que observar con cuidado lo que nos está diciendo. Después del segundo Sinsum, nosotros, después del segundo Sinsum, de la segunda restricción espiritual, nosotros somos el producto, los que estamos aquí en la tierra, del segundo Sinsum. Entonces solo tenemos el Naran, el Nefesh y Ruach y la Nesamá, que son 3 partes del alma. Por supuesto que las 2 luces siguientes de Hayá y Yehidá todavía se encuentran ocultas en la luz de Nesamá. O sea que aquí paso a paso no tiene que haber ninguna tensión, no importa si lo entienden o no. Tengan una confianza total, al igual que un bebé que duerme en su cama por la noche y escucha un cuento de hadas que le cuenta a uno de sus seres queridos antes de dormirse. O sea, es lo mismo aquí, pero no para que concilien el sueño, sino para que se mantengan despiertos para despertarse. La actitud tiene que ser muy pura, como la de un niño que escucha con sus ojos bien abiertos y con atención y confianza el cuento que se le dice de hadas, y lo ve como si fuera absolutamente lo que se está hablando real. Para él es la realidad absoluta. Tiene que tener la misma actitud. Es la realidad, y esto es la verdadera realidad. Es lo que funciona, es la eternidad misma. Y sigue. Pero también dentro de del mundo Asia, hay muchos niveles, ya que en el mundo Asia mismo, él está dividido, el mundo Asia, en 5 parsufín del mundo de Asia, que se denominan, estos 5 parsufín les dicen Arihampin, Ababeima y Zon. Y antes de que alguien sea digno de alcanzar el nivel del Ruach, literalmente de comprender, del mundo ya de Yetzirah, segundo mundo, Yesirá, segundo compartimento, Ruach, es necesario que primero sea perfecto en los 5 parsufín del Nefesh de Asia, primer mundo. Entonces dice, a pesar del hecho de que se sabe que existen aquellos cuyo Nefesh proviene del primer mundo de Malhut, la parte más baja del mundo de Asia, entonces, ¿qué significa? Que sus raíces son del Malhut de Asia. Entonces, el primer escalón del mundo de Asia. Y que hay quienes son del Yesod de Asia.
o sea, el segundo escalón del mundo de Asia, que es Yesod. No obstante, es necesario que cada persona individualmente corrija todo el primer mundo de Asia. Entonces, la persona tiene que corregir todos los aspectos o escalones que hay del mundo primero de Asia, que se llaman las 5 luces, que son Nefer, Ruach, Nesama, Haya y Esijirá, Naranjai, que su alma puede provenir del primer escalón de Malhut de Asia, y nos gustaría a todos pensar que solo tiene que corregir hasta este primer escalón de Malhut de Asia. Lo que nos está diciendo ahora es muy importante. Él dice que no, que la persona tiene que corregir todo el mundo, todos los escalones de Asia completos, todos los aspectos que hay en el mundo de Asia. Entonces vamos a ver por qué esto es así. Dice que entonces será capaz de recibir ya el Ruach. Cuando corrija todo el mundo de Asia sería capaz de recibir ya el Ruach, que es la segunda luz, que es del segundo mundo, que es de Yesirá, debido a que el mundo de Yesirá, el segundo, es mayor que el primer mundo que hay de Asia. ¿Lo ve usted? Uno puede corregir el mundo de Yesirá, uno no puede corregirlo, el segundo mundo de Yesirá, si primero no corrige todo el primer mundo de Asia, todos los escalones que hay en Asia. Entonces, esto se aplica a todo aquel que proviene del Nefesh del mundo de Asia o del Yesod de Asia hasta el Keter de Asia, que son todos los compartimentos o escalones del mundo de Asia. Si alguien es del Keter de Asia, entonces es obvio, por supuesto, que tiene que corregir Asia por completo. Entonces no es necesario un comentario adicional de mi parte en estos niveles. Es cuestión de un crecimiento personal y de comprensiones personales que les dejo a cada uno de ustedes. Solo voy a realizar las aclaraciones que sean necesarias. En general, trataré de ser cuidadoso cuando haga un comentario sobre esto. Hay muchos antecedentes y usted necesita encontrar sus propias conexiones por usted mismo en el sentido en el que éste se refiere. Hay una gran cantidad de antecedentes en esta lengua sagrada. Se utilizan para permitir que las personas trabajen creativamente sobre estos textos sagrados. Y lo mismo para lograr comprender. Lograr y comprender en la lengua sagrada son un verbo. Su nesamá, la nesamá, proviene del mundo de Briá, el tercer mundo, ya que es necesario que una persona primero corrija, la persona, todas las partes de su ruaj en él, en su mundo, segundo mundo de Yesirá. Entonces tiene que corregir el mundo de Yesirá por completo. Y después ya va a ser capaz de recibir su Nesama, que proviene del tercer mundo de Briá. Entonces, todas las Nesamos provienen, como sabemos, del mundo de Briá, el tercer mundo. Recordamos que los mundos son la parte exterior. Y no es suficiente con que solo corrija un cierto lugar, al que esté adherida la raíz de su propia Nesama. O sea que es necesario corregir, como se dijo aquí anteriormente, hasta que sea adecuado para todo el mundo de Asia. Entonces luego va a lograr comprender el Ruach ya de Yesirá. Y recordamos que el mundo de Asia es un 90% de cosas que vemos impuras que hay que corregir del exterior y solo un 10% de cosas puras. Y entonces el mundo de Yesirá, que ya es el Ruach, el Nefesh es Asia, el Ruach hay que corregir del mundo exterior, que es el segundo mundo. Hay que corregir un 50% solo contra un 50%, cosas buenas y colapsan malas. Y entonces en Briá ya es un 90-10, 90 corregido, un 10 sin corregir. Entonces eso es el Naran. Entonces puede ver lo importante que es trabajar paso a paso aquí en lo espiritual. Es un trabajo en el cual se crece aquí gradualmente. Es necesario que las personas primero pasen por todo el primer mundo de Asia, que es 90% de cosas impuras y solo un 10% de cosas puras. Y luego el mundo de Yesirá 50-50 y luego el de Briá 90-10. Y de la misma manera en los otros mundos. Explicación de estas palabras, que se ocupe de la Torá y de los preceptos que corresponden a todo el mundo de Asia. O sea, hay que corregir el primer mundo completamente. Entonces, mire lo que nos dice, que se ocupe de la Torá no quiere decir del Zohar ni de la Cábala, sino de la Torá
como se estudia tradicionalmente. Entonces toda la Torá y todos los preceptos que provienen del mundo de Asia pueden imaginarlo, que sin la Kabbalah es imposible subir más alto del mundo de Asia. No se puede, entonces, bajo ninguna circunstancia recibir la Nesama, que es ya del mundo de Bria, ni el Ruach. Entonces vamos a ver si se puede recibir Ruach por el completo. Lo imagina, si uno no se ocupa del estudio este secreto de la Kabbalah, está condenado a permanecer en un nivel inferior y quedarse allí. Y no solo el estudio, sino también la práctica. Entonces, ¿quién le ayudará a usted entonces? Usted puede estudiar toda la Torá durante toda su vida y seguir todas las normas de la Torá, y eso solo le corresponde al primer mundo de Asia. Entonces usted solo corregirá si lo consigue el Nefes, ni siquiera lo corregirá por completo, con la Torá tradicional. Entonces, Ari dice completamente, pero uno tiene que trabajar muy duro para corregir su Nefes completamente. Entonces esta empresa está a priori, desde el principio, condenada al fracaso. Sin la Kabbalah es imposible lograr el Martikun. Esto significa que usted se corrija por completo. Entonces todo el primer compartimento Nefes, todo el segundo compartimento de la luz Ruach y todo el tercer compartimento de la Nesama de su alma. Y no será suficiente con corregirse usted mismo en las particularidades del lugar donde su propio Nefes está conectado. Y vea que aquí se refiere al cumplimiento de la Torah y de los preceptos, como se dice tradicionalmente. Entonces, ve lo que nos dice, que uno puede corregir el mundo de Asia cumpliendo la Torah y los preceptos. Lo puede corregir, pero es necesario trabajar muy duramente para corregirlo, como lo hacen los ortodoxos tradicionalistas. Entonces es terrible cuando uno sabe que es así y aun sabiéndolo no hace nada para corregir. Entonces ellos, los ortodoxos tradicionalistas, saben que esto es así y aún así estudian la Torah de una forma práctica, tradicional, con las manos y los pies. Entonces de esta manera no serán capaces de llegar a un acuerdo con las leyes espirituales de Hashem. Entonces está fuera de toda duda que van a ser capaces de terminar su trabajo y lograr la perfección algún día. Dice, y en este caso, de que un ser humano haya pecado y causado daño a un cierto lugar del mundo de Asia, en sus Kelim, a pesar de que no es el lugar donde está conectada la nefes que tiene el ser humano que corregir, entonces él todavía tiene que corregirla por completo. Ve lo que nos dice, cuando un ser humano fracasa en el intento, todavía tiene que ponerse de pie, pero por él mismo, y seguir practicando. Y que no diga, por ejemplo, como dicen, Jesús nos salvó, o que Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, que se puede pecar ocasionalmente. O sea, no por ejemplo los domingos, pero sí el lunes. O voy a la iglesia el domingo, porque voy a la iglesia los domingos. O como hacen, por ejemplo, los judíos, que el sábado vamos a la sinagoga, pero el domingo podemos pecar y seguir con la misma tarea de siempre. Y desde el lunes podemos evadir también impuestos, nuevamente. O sea, robar y todo tipo de cosas, de una manera que se oculta. Pero por supuesto que Hashem, el creador, lo ve todo. Por lo tanto, si usted cae en este trabajo, usted se vuelve a levantar. Entonces usted peca, entonces usted vuelve a corregir. La responsabilidad se le transfiere al ser humano. Es toda su propia responsabilidad en usted, en su persona. Uno no puede pedirle a una persona, o por ejemplo a Jesús, o Yeshua, que le diga que le corrija. Eso no es así. Entonces él te va a decir que no grites Jesús o Yeshua. Y piensa que eso la persona le ayudará en algo. Entonces tiene que hacerlo por usted mismo. Cuando Yeshua cura a alguien, ¿qué es lo que le dice? Entonces le dice, ve a casa y no peques más. O sea, que vaya a sus propios kelim, deseos, pecadores, y que no peques más. Esa es la corrección individual. Yeshua, por supuesto, que puede ayudarlo a corregirse, pero si lo hace usted mismo. Pero entonces usted tiene que iluminar sus propios kelim, deseos que tiene usted y arrepentirse. Teshuvá es arrepentirse y ir hacia Binah, Elohim, lo cual significa también ir hacia Yeshua.
A través de esto va a recibir la propia liberación, el poder del rescate. Él va a decir algo que será difícil de entenderlo, pero lo va a explicar aquí más adelante. Y dice, sin embargo, si a uno u otro nefes le falta cumplir cierto precepto, este precepto que proviene del mundo de Asia, o el cumplimiento de este precepto pertenece al mundo de Asia, o si ha cometido algún tipo de violación o causado algún daño en ese precepto, entonces no está forzado a corregir la carencia que fue causada cumpliendo ese precepto o de reparar el daño de esa violación, a menos que ambos provengan de un lugar, como lo explicaré más adelante. Verat a Hashem mediante. O es posible otra posibilidad, que no sea una cuestión de una corrección, sino solo una cuestión de una corrección en una corrección del daño por una violación. No se trata de otra corrección que aquella del daño de una violación. Daño de violación, cumpliendo los preceptos, nos dice, y no mientras cumple todos los 248 preceptos que tiene de hacer. Entonces, ¿qué es lo que él nos quiere decir con esto? Puede ser que solo se haya violado cierta prohibición, y no mientras se cumple uno u otro precepto de todos los preceptos de hacer. No violó un precepto, sino una violación. Este libro es para darnos trabajo. No es una antología, sino un libro para ascender en nosotros, para purificarnos en nosotros con este libro y para ir construyendo. Dice, o es posible, otra posibilidad, que por ejemplo, que uno provenga de Malhut, de Nukba, de Asia, o sea, lo más bajo de Asia, cuyas raíces provienen de Malhut, de Nukba, de Asia, que se ha llamado el Nefes de Asia. Entonces es necesario corregir todas las Malhuyot, es decir, plural del Malhut, del Ruach y de la Nesama, de Hayá, de Yejirá, pero de Asia. Por lo tanto, no es suficiente que uno haga solamente el primer Nefes de Asia, porque es la raíz de su alma, sino el conjunto del Naranjai de Asia, o sea, las 5 luces que hay en el primer mundo de Asia, del Nefes de Asia. Línea 13 después del punto. Dice, y quien solo corrige el Malhut de Asia, solo tiene el Nefes del Nefes que está en Asia. Entonces todo el Nefes, el Malhut es el primer compartimento del mundo de Asia, entonces todo el Nefes está en Asia. Quien corrige Asia por completo tiene el Nefes completo. Pero quien solo corrige Malhut de Asia, solo tiene el Nefes del Nefes que se encuentra en Asia. O sea, el Nefes del Nefes, pero no el Nefes. Línea 14 después del punto. Y quien también corrige ya Serampin, y no solamente la Malhut de Asia, el Ruach de Asia, que es el Kli con respecto a Serampin, pero que es Ruach con respecto a la luz. Entonces tendrá el Nefes y el Ruach del mundo primero de Asia. Ya dispondrá de 2 luces de Asia, Nefes y Ruach. Esto significa que si corrigió 2 luces, corrigió 2 Kelim. O sea, Malhut y Serampin de Asia, Nefes y Ruach de Asia. Malhut es Nefes y Serampin es Ruach. Y entonces del primer mundo de Asia. Normalmente decimos el Keter y la Jogma, ya que quien corrige Keter recibe un Nefes y quien corrige Jogma recibe un Ruach. Pero esto es cuando hablamos de las 5 Sefirot. Ahora estamos hablando del Nefes, el Ruach y de la Nesama, los 3 compartimentos que hay dentro del ser humano. Porque ya hemos dicho que el cuarto y el quinto, o sea, el Hayá y el Yejirá, están en el punto de vista general, oculto en la Nesama. Si solo se corrige la Malhut, entonces solo el Nefes. Pero si se corrige el Kli Serampin, también se agrega el Ruach, pero de Asia. Estamos hablando ahora del mundo de Asia. No se confunda con lo que acabamos de aprender antes. No hay ninguna discrepancia con lo que hemos estudiado. Un Kli con una sola luz. Y con Serampin ya 2 Kelim, con 2 luces. O sea, un Kli Nefes, 2 Kelim, Serampin, Ruach, Nefes y Ruach. Y cuando también corrige Ima, madre Binah de Asia,
del primer mundo de Asia, estamos hablando del mundo de Asia, dentro suyo, de usted, habrá el Naran, que es el Nefes, el Ruach y la Nesama, pero del primer mundo de Asia. Entonces, lo que había dicho acerca de las tres partes compartimentos del alma, el Nefes, la Ruach y la Nesama, del Nefes o del Ruach o de las Nesama, que existen solo 5, y los 5 Naranjai tienen que ser corregidos, como hemos estudiado. A veces significa que son 3, Ibur, Yenika y Mohin, los 3 estadios de la corrección de un cierto nivel. En realidad tiene que corregir sus aspectos particulares del Nefes, del Ruach y la Nesama de usted, y tiene que seguir la misma vía hasta que corrige los 5 Parzufim de Asia Naranjai, las 5 luces del primer mundo de Asia, que hay que corregirlo el completamente. Entonces el Nefes, la Ruach, la Nesama, Hadía y Yehirá, las 5 luces de Asia son esto. Y la totalidad de estos 5 aspectos se dividen en 3 partes, que son el Ibur, el Yenika y el Mohin. Entonces, cada aspecto tiene 3, por lo que 3 son las partes cuando hablamos de 3 partes de un Kli. El Ibur es la parte exterior que hay en un Kli, en nosotros. El Yenika es la parte media y el Mohin es la parte interior. Y esto es en cada aspecto. Preste atención aquí a lo que le estoy tratando de decir. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la parte más baja, el Nefes del Nefes, este también tiene que tener estos 3 estadios en él, o sea, partes del Nefes, o el Kli, que reciba el Nefes del Nefes. Y así con cada una de las partes que se corrige. Este grupo de 3 llamados Troika tienen que estar presentes. El Ibur, el Yenika y el Mohin. La parte exterior, la parte media y la parte interna del Kli. Como está dicho en la frase de Samuel, lo que hemos estudiado en la página anterior, que también su madre le hacía un manto pequeño, que se traduce como una camisa, pero manto es mejor. Y esto se denomina el Nefes de Asia completo. Las 5 luces particulares del primer mundo de Asia, la totalidad del Naranjai de Asia, eso es el Nefes completo, que es llamado Nefes de Asia completo. Y entonces será digno después de haber corregido el Naranjai completo de Asia, que es el Nefes, Naranjai de Nefes, 5 luces del Nefes. Entonces cuando ya se haya corregido esto, entonces ya será digno de recibir el Ruach de otro mundo más alto, que es de Yetzirah, pero que está en el exterior, porque corriges, ya has corregido el Nefes, entonces se te da un Ruach. Entonces un Ruach es otro nivel de comprensión, de correcciones del mundo exterior. Ya sería 50% cosas buenas y 50% cosas malas por corregir. Entonces luego se puede comenzar a corregir, dice el mundo de Yetzirah. Entonces solo corregimos nuestros propios kelim y los hacemos, nuestros propios deseos individuales que tenemos, y los hacemos concordar con el mundo de Yetzirah, el segundo mundo que está en el exterior, en el aspecto general. Entonces, ¿está claro lo que estamos haciendo? No abandonamos a nuestros kelim, a nuestros deseos, no los podemos abandonar. Solo los purificamos, nuestros propios deseos kelim, y así los hacemos crecer para ponerlos en concordancia, por ejemplo, con Naranjai del primer mundo de Asia, con el Nefes. Entonces tenemos nuestros propios kelim, deseos, del Nefes de Asia completados. Y entonces podemos recibir un Nefes de Asia completo. Entonces estamos en concordancia con las cualidades de este primer mundo que hemos dicho de Asia. Entonces, como usted sabe, el ser humano es un pequeño mundo en sí mismo. Exactamente del mismo modo que uno se coloca a sí mismo en concordancia con la estructura del mismo universo, con la matriz, del mismo modo que el mundo es construido desde arriba. Esto significa que si un ser humano se corrige en el primer compartimento mundo de Asia que ve en el exterior, entonces él se pone en concordancia después con el mundo se pone en concordancia con el mundo de Asia, o con un aspecto de este, o más aspectos, o todos los aspectos de este mundo de Asia.
según la concordancia y según la corrección. Entonces, ciertamente también corrige este primer mundo de Asia, que es el Nefes, en la medida de sus correcciones, estas 5 luces del Nefes de Asia. Nefes, Ruach, Nesama y Yehida, Haya y Yehida, de Nefes, del primer compartimento de Asia. Entonces vemos que a través de las correcciones individuales de cada uno y uno, entonces se contribuye a una corrección que es general del mundo. Entonces, si un ser humano se corrige a sí mismo en su propio mundo que él siente y ve, también corrige hasta esa medida al mundo entero. Es como si sus correcciones se expandieran por todo el mundo. ¿Es interesante o no? La corrección del judío. Recordamos que un judío es una persona que trabaja para el Creador. Entonces, por supuesto, la corrección del judío, por supuesto, no beneficiará solo a los judíos. Definitivamente que no. Y preste atención a lo que nos está diciendo. Todo lo que una persona corrige, incluso un judío, va por igual a sus mejores amigos y a otros judíos. A los judíos también de la sinagoga, y ahora hablamos de judíos en la carne, como a los árabes, palestinos, terroristas, suicidas, que se vuelan ellos mismos a causa de ideas. O sea que cuando una persona se corrige, la persona contribuye a la mejora de todo el mundo en general, y no solo a una parte de la gente. Si corregí mi primer compartimento mundo exterior que veo de Asia, sin duda he contribuido a endulzar las geburot de los terroristas. Con esto también se cumple con el precepto de amar a sus enemigos. Entonces usted entenderá aquí, con esto que le acabo de decir, qué es esto de amar a los enemigos. Entonces, solo trabajando sobre cada persona individualmente en sí mismo, se puede amar a otro, incluyendo a sus enemigos. Debido a las correcciones que usted hace el bien a sus enemigos. Esto significa amar a sus enemigos. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Diciendo palabras dulces? Pues no, sino transformando nuestro deseo de recibir en el deseo de compartir, del dar, de la manera que nos están enseñando aquí, Ari. Si uno se corrige a sí mismo, corrige al mundo entero, en la medida de la corrección que hace particular en el mismo, con su esfuerzo. Y también, dice, seguimos, y también en el Ruach hay 5 pasos, compartimentos de Ruach, como se dijo anteriormente, que se llaman Nefes, Ruach, Nesama, Haya y Yehida del Ruach o Naranja y del Ruach, que se denomina ya un Ruach completo, pero del mundo de Yetzirah. Nefes tenía 5 luces del mundo de Asia y Ruach también tiene 5 luces de Ruach, también de Yetzirah. Nefes 5 de Nefes de Asia y Ruach 5 de Ruach de Yetzirah, del segundo mundo. Entonces, si se toma a todos ellos, el Naranjai del Ruach, entonces juntos son el Ruach del segundo mundo de Yetzirah completo. Y lo mismo ocurre con la Nesama de Briah, Nefes, Ruach, Nesama y Yehida de Nesama del tercer mundo de Briah. Y es así, también que tienen 5 Nesamot en la Nesama, que son Nefes de Nesama, Ruach de Nesama, Nesama de Nesama, Haya de Nesama y Yehida de Nesama del mundo de Briah. Entonces juntos conforman la Nesama completa. Y lo mismo con la luz de Haya y Yehida. En Haya también hay 5 compartimentos, Nefes, Ruach, Nesama, Haya y Yehida de Haya, y en Yehida también hay 5 compartimentos, Nefes, Ruach, Nesama, Haya y Yehida, pero de Yehida. Cada luz con 5 compartimentos. Son 5 luces con 5 compartimentos, 5 por 5, 25. Y entonces ahora no es necesario profundizar en estas cosas. Lección número 2, página 1551. Y nos vamos a quedar aquí. Hasta el siguiente audio. Nos quedamos en la página 1652, página 14. De Ari del libro Sara Gilgulim, La puerta de las reencarnaciones. Mal dicho, mejor Gilgulim.